Muchas gracias por el tiempo que nos dedican. También espero que tengan un buen inicio de semana y de día. Como ya me he presentado, mi nombre es Hugo Díaz y hoy vamos a tratar el tema de pruebas a cables de media tensión. Nuestra incertidumbre hoy en día son las pruebas a los cables de potencia o cables de media tensión. Como ustedes tienen conocimiento, son muchas las pruebas que se les aplica, pero vamos a hablar de las últimas y de las más recientes que están a la vanguardia, que son las pruebas en corriente alterna. El contenido que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver conceptos básicos, donde vamos a ver el cable de media tensión, los problemas típicos que hay en un cable, las causas principales del envejecimiento en el aislamiento y el mantenimiento en un sistema de cables. Posteriormente vamos a pasar a hablar de 3 pruebas, de la cual la primera vamos a hablar de la prueba BLF, donde vamos a ver la definición, los parámetros de la prueba y la normatividad aplicable. Después veremos la prueba de tangente delta, de igual manera veremos la definición, principio de operación, los criterios de evaluación y la normatividad que aplica. Y por último, la prueba de descargas parciales. Igual vamos a ver definición, los parámetros importantes de la prueba, el principio de operación de esta prueba y vamos a ver unos casos de estudio para que se lleven experiencias de campo. Hablando en el medio eléctrico, podemos decir que el aislamiento en un equipo eléctrico es la vida de dicho equipo. Un aislamiento durante su periodo de servicio o de operación está sometido a varias fatigas en condiciones normales, por lo que tiene un proceso de envejecimiento normal y hasta razonable, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese mismo aislamiento lo sometemos a fatigas extras o en condiciones o medios extremos? El aislamiento tendrá un envejecimiento acelerado y por consecuencia una falla eléctrica. Las diversas causas de la degradación o envejecimiento acelerado de un aislamiento la podemos clasificar de la siguiente manera: la fatiga eléctrica, la fatiga mecánica, el ataque químico, obviamente la fatiga térmica y por último la contaminación ambiental. Los cables de potencia los podemos clasificar o ver clasificados de acuerdo al nivel de voltaje en el que operan, por lo que tenemos los cables secundarios, que son los de baja tensión, por abajo de 1 kV o 1000 volts. Después de ahí tenemos los cables primarios para media tensión, que van desde los 5 hasta los 35 kV en México, pero inclusivamente hay de 69 kV. Pasamos a los cables de subtransmisión, que son los de 115, y al último los cables de transmisión para alta tensión, que son los que están de 230 kV o mayores. De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, podemos decir que los cables se diseñan en base al voltaje de operación, que típicamente en los cables de media tensión se encuentran comúnmente en el rango de los 5 a los 35 kV. De forma general, los elementos constitutivos de un cable de potencia o cable de media tensión son el conductor concéntrico, ya sea de cobre o aluminio, una semiconductora interna, un aislamiento, otra semiconductora pero externa, una pantalla o malla metálica y una cubierta exterior. Los tipos de aislamiento que encontramos hoy en día son el XLP, que es un polietileno reticulado de cadena cruzada. También hay aislamiento EPR, que es un caucho de etileno propileno, que en ambos casos poseen características muy similares en cuanto a capacidad de carga, temperaturas de trabajo, dimensiones, entre muchas más. Sin embargo, el XLP es más rígido a comparación del EPR. ¿Por qué se elige el XLP entonces? Si ambos tienen las mismas características que le mencioné, sencillamente porque es más barato. Es decir, el EPR es más flexible, pero el XLP es más barato. Dentro del diseño de los cables de potencia, también encontramos la siguiente clasificación: el cable monofásico, el cable trifásico, cada uno con su neutro individual, y el cable trifásico con un neutro en común para los tres.
Normalmente estos dos tipos son de diseño de cable tipo submarino. El objetivo de las pruebas es de diagnosticar entre el conductor y el exterior o la malla de tierra que no haya una falla. Y si nos van a decir si nos va a durar en el tiempo que el cual el fabricante indicó que no nos debería de fallar. En pocas palabras, el tiempo de vida de ese cable. Comenzando con los cables de media tensión o cables de potencia, es especificar el voltaje de diseño, donde siempre nos lo va a indicar el fabricante, ya sea el voltaje o la clase del cable. Para el tema del que estamos hablando, que son las pruebas eléctricas, tenemos que dejar claro que necesitamos conocer el voltaje de fase neutro o de fase tierra de acuerdo al voltaje de diseño. ¿Cómo sabemos ese voltaje de fase a tierra o de fase a neutro? Pues obviamente dividiendo el voltaje de diseño entre raíz de 3. Por ejemplo, para un cable de clase 15 kV, pues su voltaje para efectos de prueba sería de 8.6, para un cable de 25, 14.4 y para un cable de 35 kV, 20.2. Hablando acerca de las fallas que hay o se presentan en los cables de potencia, pues son diversas. La falla más común es de picadura o perforación. Otro tipo de falla común, pero en cables con conductor de aluminio, son las de conductor abierto, debido a la maleabilidad de este material. Y por último, como le mencioné con anterioridad, una falla que debemos evitar es entre el conductor y la pantalla o malla metálica, que en resumidas cuentas es un cortocircuito. Como vimos en el slide anterior, ante cualquier falla que se nos presente, no nomás hablando de los cables de media tensión, sino también en cualquier equipo eléctrico, debemos siempre iniciar con una prueba fundamental para el diagnóstico o evaluación de nuestro equipo, que es la prueba de resistencia de aislamiento. Esta prueba comúnmente también se le conoce como de Megger o Megada y se ejecuta conforme a varios estándares internacionales. La corriente total que mide el instrumento es la sumatoria de diferentes corrientes, como la corriente de polarización, más la corriente capacitiva, la corriente superficial y la corriente de conducción. Antes de comenzar a realizar esta prueba y cualquier otra prueba, se debe estar seguro que el elemento bajo prueba esté descargado, ya que esta prueba es en corriente directa. Viendo el cable como tal, de extremo a extremo, pero este cable, más que un cable o conductor, es un sistema en el cual tenemos terminales y empalmes, por lo que las fallas típicas las podemos catalogar en locales y globales o integrales, siendo las terminales el elemento que típicamente falla con mayor frecuencia. Un problema global sería en el aislamiento a causa de arborescencias acosas. También los empalmes es otro elemento que típicamente falla con mayor frecuencia. Otra de las más comunes es durante su instalación, cuando se excede el radio de curvatura, incluso también la tensión de jalado, provoca delaminación en el cable. Este efecto de delaminación del aislamiento es similar cuando tomamos un cable de baja tensión con aislamiento THHW. Lo doblamos exageradamente y hace que en la superficie exterior empiece a hacerse de color blanco por el mismo esfuerzo que se le hizo. Este mismo efecto se produce en los cables de media tensión, en todo el aislamiento de un polímero, ¿no? Los problemas locales, algunos ejemplos, pues como les comenté, empalmes fallados, terminales mal elaboradas y por error humano o obra civil. Los problemas globales o integrales de un cable los vamos a encontrar en su envejecimiento. Si el conductor no es bien sellado en sus terminales, empalmes, en cualquier accesorio o en sus finales, vamos a encontrar que va a comenzar a ingresar humedad en el aislamiento. Esta humedad con el paso del tiempo va a crear arborescencias acuosas. Mas, sin embargo, de las arborescencias acuosas
vamos a encontrar las arborescencias eléctricas. Y estas arborescencias eléctricas duran días e incluso horas que pasan de una arborescencia eléctrica a una falla. Entonces nos debemos enfocar en detectar las arborescencias acuosas, ya que tenemos mayor margen de acción, y las arborescencias eléctricas es muy difícil que las localicemos, ya que siempre, o en el mayor de los casos, cuando las localizamos, son cuando ya se nos presentó una falla. Una arborescencia acuosa la podemos definir como un microcanal que se forma en forma de arbustos debido a la electrooxidación en los materiales poliméricos sometidos a dos cosas, a esfuerzos eléctricos y la presencia de humedad. Por lo tanto, la degradación del aislamiento modifica el aislamiento debido a la presencia de humedad. La arborescencia eléctrica pues son carbonizaciones progresivas en el aislamiento debido a incrementos de los esfuerzos eléctricos. Aquí tenemos una imagen de una sección transversal de un aislamiento XLP de un cable, donde podemos ver la arborescencia acuosa, que es de lento crecimiento, tarda años en formarse, pero debido a los esfuerzos eléctricos que tenemos, alguna sobretensión, una interrupción, un disturbio eléctrico, pues se van creando arborescencias eléctricas. Sin embargo, si lo sometemos a un estrés suficientemente fuerte o una falla eléctrica que hayamos tenido, un cortocircuito que se haya presentado en la red, pues esa pequeña arborescencia eléctrica va a crear una arborescencia eléctrica muy grande, que como les dije, la arborescencia acuosa se forma en años, que es esta zona, y la arborescencia eléctrica tarda en formarse en días, incluso en horas y minutos, ¿no? Una vez conocidas las principales formas de degradación del aislamiento y las fallas típicas que se nos presentan, debemos plantear o implementar una estrategia de mantenimiento a nuestro sistema de cables, el cual es el siguiente. Nuestro objetivo debe ser incrementar la confiabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues implementando pruebas preventivas y pruebas predictivas. Dentro de las preventivas tenemos la prueba BLF, incluso también la prueba de resistencia y aislamiento entra. Como método predictivo tenemos la prueba de tangente delta, que nos dice el envejecimiento de nuestro conductor, y las pruebas de descargas parciales nos dicen los problemas locales. Otro objetivo es la reducción de las interrupciones durante el servicio, donde debemos de mantener los índices bajos de interrupción cuando estemos en operación y proactivamente verificar, monitorear, reparar y reemplazar los cables con problemas y sus accesorios. Asimismo, la administración de los recursos, donde, por ejemplo, no lo mismo que yo utilice los recursos en un mantenimiento programado, que las pruebas me arrojaron a lo mejor el reemplazo del cable o de unos accesorios. Entonces, yo puedo planificar, prevenir la inversión de ese gasto en el conductor, terminales, empalmes, Johnson, etcétera, y así yo puedo administrar mis recursos, en este caso podrían ser humanos, ¿no? Y no lo mismo esa administración de recursos cuando es en mantenimiento que cuando es ante una falla, ¿no? En cual son demasiado costosos. Una vez que visualizamos nuestros objetivos, debemos tener un flujo de trabajo, mediciones para su análisis e interpretación, el cual lo logramos con la siguiente secuencia. Comienza pues con las pruebas de puesta en servicio en circuitos recién instalados, ¿no? Y estas pruebas son resistencia de aislamiento, BLF y descargas parciales. En medio, podemos implementar un mantenimiento periódico en los cables en servicio o cables que ya estén envejecidos. De igual manera, viene siendo la prueba de resistencia de aislamiento, la de BLF, la de descargas parciales, pero aquí es muy importante incluir la prueba de tangente delta. Y termina con el reemplazo del cable o la sección de este mismo o incluso algún accesorio. El tiempo de vida de un equipo eléctrico es la analogía de la bañera y el ser humano, donde un equipo eléctrico es más propenso a fallar cuando es nuevo, recién nacido, pero también es más propenso al final de su vida útil, cuando es demasiado viejo. Tenemos diferentes métodos, como les dije, los preventivos y los predictivos.
Dentro de los preventivos tenemos las pruebas de corriente directa, que ya no se implementan debido a que las pruebas en corriente directa en cables poliméricos como XLP o EPR cargan el cable. Este efecto que se produce en estos cables hace que tengan un esfuerzo eléctrico muy grande, por lo tanto tienden a fallar, ya sea durante la prueba o cuando los metemos otra vez en servicio. Por lo que se opta por pruebas en corriente alterna, de las cuales tenemos una que es la prueba de BLF, ¿no? La prueba BLF es una prueba que no requiere interpretación de resultados. Es una prueba de pasa o no pasa. Se hace al inicio de la vida del conductor y durante su operación. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es que durante el periodo de puesta en servicio o de mantenimiento, si el cable no pasa la prueba, no debemos por qué tener nuestro cable ahí con posible falla. ¿Qué es lo que quiero decir cuando pasa o no pasa? Por ejemplo, yo puedo aplicar un voltaje de prueba durante un tiempo de prueba y si la corriente de fuga no cambia, ese cable pasa. Pero ¿qué pasa si yo aplico el voltaje de prueba y durante el tiempo de prueba no soportó ese voltaje, por lo tanto el cable no pasa? Pero también hay una tercera consideración, que si aplicamos el voltaje de prueba durante el tiempo de prueba, pero tenemos una variación o incremento en la corriente de fuga, el cable no pasa. ¿Sí? Tenemos los métodos predictivos, que en este caso son tangente delta y descargas parciales. Mientras en la prueba BLF estamos tratando de causar una falla, si lo hubiese incipiente en el cable, en las pruebas predictivas no queremos causar esa falla, ni crecerla mucho menos. En estas pruebas se requiere interpretar los resultados, ya ocupamos conocimiento de la materia y de lo que estamos hablando. Se busca evaluar las condiciones del cable, pero sin causar ninguna falla. Ya tiene un panorama más amplio de los métodos preventivos y predictivos. Podemos establecer una estrategia de mantenimiento basada no solamente en la regularidad o por cada tiempo determinado, sino también basada en la condición actual del elemento. Por subsecuente, extendemos la vida útil de un sistema de cables. Como en esta imagen, si nosotros tenemos un cable, el cual tenemos un mantenimiento basado por la regularidad, pues obviamente va a tener un tiempo de vida mayor. Pero si nosotros implementamos un mantenimiento basado en la condición, ese tiempo de vida puede ser mucho mayor. Ahora vamos a iniciar con el primer tema de las pruebas a cables de potencia media tensión, que es la prueba BLF. La prueba BLF es una prueba de puesta en servicio o de aceptación. Se realiza en campo después de su instalación y elaboración, tomando en cuenta todos los elementos, llámese cable, terminales y empalmes. Y la finalidad es comprobar la calidad de los materiales y la correcta elaboración de los accesorios instalados. También es una prueba de mantenimiento en donde la finalidad es la misma: seguir comprobando que los materiales y accesorios estén en buenas condiciones, y se debe de realizar al menos de cada 3 a 5 años, ¿no? ¿Qué es una prueba BLF? Pues es una prueba de alto potencial, pero en corriente alterna. Hay que tener esto muy claro, la cual se realiza a una frecuencia de 0.1 Hz, y de ahí sus siglas de BLF, por ser Very Low Frequency, muy baja frecuencia. Es una prueba de aguante, ya que durante la prueba o ensayo excedemos el voltaje de operación y tratamos de convertir los problemas severos en fallas. Es una prueba de pasa o no pasa, y como lo mencioné al inicio, no brinda información más allá que el cable soportó la tensión de prueba, por lo que si se requiere mayor información, se debe realizar pruebas de tangente delta o descargas parciales. Los parámetros de esta prueba BLF, pues los podemos dividir en el tipo de forma de onda que se utiliza, ya sea sinusoidal o coseno rectangular. Aquí tenemos el ejemplo de cada una de ellas. El voltaje de prueba varía de 2 a 3 veces el voltaje de fase a tierra, en donde, dependiendo si es para mantenimiento, para aceptación o para instalación. El tiempo de prueba también va de los 30 a los 60 minutos, y la frecuencia se debe utilizar una frecuencia de 0.1 Hz.
Pero también un tema a consideración es la capacitancia contra la frecuencia, porque si nosotros realizamos la prueba a un cable muy largo, por lo tanto la capacitancia es muy grande. Todos los instrumentos, tecnologías, equipos de prueba tienen un rango de capacitancia, en donde yo, si quiero probar un cable demasiado largo, tendría que bajar la frecuencia para que extender el rango de mi equipo o instrumento a una capacitancia mucho mayor, que más adelante les iré hablando el porqué de esto. El objetivo de la prueba BLF, primeramente, es incrementar la confiabilidad del sistema de cables, convertir en falla los problemas severos o puntos débiles que tenga mi cable durante un paro programado, bajo condiciones controladas y a niveles de energía reducidos, y por lo tanto puedo evitar fallas y daños colaterales. Y así reparar o reemplazar de forma planeada y proactiva mis elementos que hayan fallado. Como les dije, hay dos tipos de forma de onda, sinusoidal y coseno rectangular, en las cuales el voltaje de prueba que yo voy a utilizar nos lo mencionan unas tablas de acuerdo al estándar IEEE 400.2, en donde, por ejemplo, para un cable de 15 kV, hablando de voltaje de diseño, como ustedes saben, su voltaje de fase tierra son como 8.6 kV. Entonces, para una prueba de aceptación, si dan 3 veces ese voltaje, quedaría 30 kV. Y para una prueba de mantenimiento, que son 2 veces ese voltaje de fase a tierra, serán 22 kV. Y para de instalación serán 2.5 veces ese voltaje de operación, que nos daría 27, ¿no? Por ejemplo, para un cable de 35, pues su voltaje de fase tierra son como 20.2 aproximadamente. Entonces, para una prueba de aceptación serían 62 y por un mantenimiento serían 47. Ahora debemos definir el tiempo de prueba recomendado, el cual muchos dicen 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, por lo que debemos observar el estándar y ver qué nos indica, el cual debemos cumplir 180 ciclos a una frecuencia de 0.1 Hz. Un ciclo a esta frecuencia de 1 Hz tardaremos 10 segundos. Entonces, esos 10 segundos, 10 segundos que tarda un ciclo a esta frecuencia, pues para completar 180 ciclos nos tardaríamos 1800 segundos, que si sabemos, si dividimos esos 1800 segundos entre 60 segundos que tiene cada minuto, nos darían 30 minutos. Entonces, hacer la prueba BLF a los 30 minutos nos da una certidumbre del 75% del cable. Es decir, que si yo pruebo con BLF un cable al voltaje de prueba indicado por la normatividad, yo tendría la certeza del 75% que el cable no va a fallar en 5 o 10 años. Y posterior a los otros próximos 30 minutos, nos daría la certidumbre del 25% más, por lo que realizar la prueba a 1 hora nos daría la certeza del 100% del cable. Pero, ¿qué pasaría si probamos un cable demasiado largo? Como les comenté, la capacitancia es mucho mayor, por lo que tenemos que ajustar el rango de nuestro instrumento o equipo a una frecuencia menor para poder realizar la prueba. Pero tenemos que tomar una consideración, que si yo hago la prueba 30 minutos a una frecuencia de 0.01 Hz, pues yo solamente voy a completar 18 ciclos. El estándar o la normatividad me pide que yo complete al menos 180 ciclos. Entonces, para yo completar 180 ciclos a esta frecuencia de 0.01 Hz, pues 180 ciclos lo divido entre 0.01 Hz, me van a dar 18,000 segundos. Esos 18,000 segundos entre 60 segundos que tiene un minuto, me van a dar 300 minutos. Esos 300 minutos entre 60 minutos que tiene la hora, me van a dar 5 horas. Entonces, en esas 5 horas, yo tendré la certidumbre del 75%. Sin embargo, yo quisiera tener la certidumbre del 100% de ese cable, tendré que hacer la prueba a 10 horas a una frecuencia de 0.1 Hz. Cuando pruebo cables demasiado largos, ¿no? Estoy hablando demasiado largo de 200, 300 kilómetros o más. Esa prueba me diagnostica terminales, arborescencias acuosas muy graves o críticas, empalme
y puntos débiles que tenga en todo mi sistema de cables. Dicen por ahí que esta prueba daña un cable. Claro que no. Esta prueba hace crecer las fallas que tenga o pueda tener mi conductor. Es una de las varias cuestiones que siempre nos preguntamos constantemente. Lo que queremos durante una prueba o ensayo de BLF es que las fallas salgan y no se queden incipientes en el conductor. Hay que analizar o tabular si queremos que la falla, que falle en condiciones de prueba o que falle en condiciones de servicio de operación. En esta última sería mucho más costosa para nuestra operación o nuestra producción. Esto aplica durante la puesta en servicio o durante un mantenimiento, ¿no? En donde en cables con aislamiento polimérico envejecidos hay arborescencias acuosas de dimensiones críticas. Esas se van a convertir en arborescencias eléctricas y lo cual causará una falla durante la prueba. Sin embargo, en empalmes, terminales, y en todo el aislamiento del conductor, se presentan huecos o bolsas de aire. Entre esas capas iniciará actividad de descargas parciales. Si estas descargas parciales son muy graves o críticas, el accesorio o el conductor fallará durante la prueba. Entonces, aquí debemos de valor que falle en condiciones de prueba contra que falle en condiciones de servicio. Por lo tanto, la prueba BLF no es destructiva en el sentido que no causa daño adicional al cable. Si una falla se da durante la prueba BLF, significa que el sistema de cable tiene un punto débil que tarde que temprano se convertirá en falla durante el servicio. Existen diferentes normatividades. Tenemos las internacionales de la IEEE y de la IEC. Tenemos la BDE, que es una normatividad alemana también. La CNELEC, que es del Comité Europeo. Una mexicana, la NLQJ 142, que en su versión 2019 ya se indica obligatoriamente como protocolo de pruebas a los sistemas de cable de media tensión, las pruebas de tangente delta y de descargas parciales. Entre estas normatividades hay discrepancias aún así, de acuerdo a qué tipo de forma de onda se utiliza, la frecuencia de prueba que se utiliza y la tensión de prueba, ¿no? Como podemos ver, la IEEE nos da la facilidad de que nosotros podamos hacer la prueba a una frecuencia menor de 0.1 Hz, pero con la consideración que tendremos que extender el tiempo de prueba. La IC nos menciona un tiempo de prueba de 15 minutos, pero textualmente dice en esta normatividad que esos 15 minutos de prueba son solamente para efectos de monitoreo y no se pueden ser consideradas como un resultado para pruebas de aceptación o de mantenimiento. Entramos al segundo tema de las pruebas eléctricas, que es la prueba de tangente delta. Como ya vimos, en la prueba BLF, donde tratamos de causar una ruptura ante un punto débil, falla severa o incipiente que esté presente en el cable, la prueba tangente delta, la cual es una prueba de diagnóstico, no vamos a tratar de causar una ruptura o falla en el cable, sino determinar si está envejecido o si conserva las condiciones o propiedades de cuando se instaló. Los cables de potencia tienen una vida útil en función de su instalación. Durante su vida en servicio o en operación están sujetos a diversos esfuerzos que ya se los mencioné al inicio. Estos esfuerzos cambiarán las propiedades morfológicas del aislamiento, por lo tanto lo envejecen o lo degradan. El objetivo de la tangente delta en cables poliméricos es detectar la presencia de arborescencias acuosas. Las arborescencias acuosas son un factor determinante en el envejecimiento de los cables. Aquí podemos ver que tenemos una arborescencia acuosa en el cual, debido a los diferentes esfuerzos que se someten a nuestro sistema de cable, pues se van a empezar a crear pequeñas arborescencias eléctricas. ¿Qué es la tangente delta? Es un método de diagnóstico global o integral mediante el cual se evalúan las pérdidas eléctricas en el aislamiento. La prueba de tangente delta no nos va a indicar dónde tenemos un problema, si es en la terminal, en el empalme o en el cable. Solo nos va a decir si nuestro sistema total de cables, que es el conjunto de terminal, empalme y conductor, está envejecido o no. ¿Qué problemas en el cable repercuten en el valor de tangente delta? Por las arborescencias acuosas, la corrosión en la pantalla metálica, la humedad,
Si hay un deterioro en los accesorios, va a aumentar el valor de tangente delta también. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Se realiza como una prueba de BLF, pero con un tiempo de prueba corto o más limitado a comparación de la prueba BLF, en donde vamos a utilizar un tipo de forma de onda sinusoidal a una frecuencia de 0.1 Hz. Vamos a tomar de 8 a 10 mediciones o valores por cada nivel de tensión. Esos niveles de tensión son a 0.5, 1 y 1.5 veces el voltaje de fase a tierra. El principio de operación de la tangente delta, idealmente un cable con aislamiento perfecto ideal se comporta similar que un capacitor, donde tenemos las dos placas, que en este caso sería el conductor y mi pantalla metálica, y en medio de eso, nuestro aislamiento, que en este caso puede ser el XLP, EPR, inclusivemente papel impregnado de aceite. ¿Y qué mide la tangente delta? Si mi cable fuese un capacitor ideal, lo que me va a medir es la corriente capacitiva a 90 grados del voltaje que aplique, ¿no? Sin embargo, mi sistema de cables, por su envejecimiento, su instalación, la humedad que ingresó y todos esos factores, vamos a medir una corriente resistiva, la cual vamos a tener un ángulo delta, que es la relación entre la corriente capacitiva y la corriente resistiva, tal y como se representa en los diagramas que les pongo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Pues se toma de 8 a 10 mediciones o valores a los 3 niveles de voltaje de prueba. Como lo mencioné con anterioridad, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Pues son 3. El primero es el valor promedio de la tangente delta, el segundo la diferencial de tangente delta y el tercero la estabilidad de tangente delta. Vamos como para el valor promedio de la tangente delta, tomamos de 8 a 10 valores por cada escalón para posteriormente tener los 3 valores promedios en cada nivel de voltaje de prueba. Un cable bueno o un sistema de cable también muy bueno, el valor promedio sería 1 y sería igual para los 3 niveles de voltaje. Un cable o sistema de grado tendría este comportamiento, en el cual la diferencial de tangente delta estaría determinado por la diferencia del valor promedio a 1.5 veces el voltaje de fase a tierra, menos el valor promedio a 0.5 veces el voltaje de fase a tierra. Y el último criterio es la estabilidad de la tangente delta, que es una desviación estándar entre las mediciones o valores de los diferentes niveles de voltaje de prueba. Todos estos criterios son utilizados para ser evaluados utilizando las tablas de referencia indicadas por la normatividad IEEE 400.2 para determinar, de acuerdo al tipo de aislamiento de mi cable, en qué condiciones está mi sistema total, y así determinar si no requiere alguna acción o requiere algún estudio adicional como descargas parciales, por ejemplo, o en caso extremo, el reemplazo del conductor o de alguna terminal o empalme. Pero más allá de utilizar las tablas indicadas por una normatividad o estándar, es muy importante el historial de esta prueba. Por ejemplo, en este caso, pongo que nosotros tenemos un conductor nuevo en donde hicimos mediciones de tangente delta a diferentes niveles de voltaje, el cual se mantuvo igual y fue el mismo. Un año después, volvemos a hacer pruebas de tangente delta, tenemos mediciones, solamente observamos que hay un pequeño incremento, nada considerable. Al segundo año volvemos a hacer pruebas de tangente delta, vemos que ya hay un incremento normalmente, lo que es normal, en altos niveles de voltaje. Al tercer año volvemos a hacer esas mismas mediciones, vemos que ya hay otro incremento considerable a niveles altos de voltaje de prueba, pero ya al cuarto año tenemos un incremento disparado del valor de tangente delta, por lo tanto, podemos diagnosticar que a partir del tercer al cuarto año hubo un degradamiento excesivo en nuestro cable. Hoy en día, con el avance de la tecnología, cuando nosotros tenemos las mediciones o resultados de una prueba de tangente delta, que no nos dice que nos dice solamente que nuestro cable está envejecido,
pero queremos determinar dónde está envejecido o qué medida o qué acción debo de tomar para poder tener mi cable confiable. La prueba de descargas parciales me va a decir eso. ¿Por qué es necesaria la medición y detección de las descargas parciales? En cables viejos y sus accesorios es muy importante, puesto un cable que no esté bien sellado en la terminal o en el empalme va a haber ingreso de humedad y va a degradar mi conductor, provocando arborescencias acuosas y, como ya les expliqué, provocan arborescencias eléctricas y estas a su vez provocan fallas. Aplicar mediciones de descargas parciales a un cable me da mejor control de calidad en el producto final. En un sistema total como tal, me va a prevenir o reducir las interrupciones o cortes de energía que son costosos, ya sea operativamente o por producción. Y también como método de investigación para la calidad de los materiales de las terminales, del conductor, de los empalmes, así como su correcta elaboración durante su instalación. Estadísticamente, los problemas que ocurren durante la instalación de un cable son las siguientes: daños por transporte, debido al jalado del cable, donde se excede la tensión de jalado, y por mano de obra. Como podemos ver estadísticamente, el 90% de las fallas durante una instalación es debido a la mano de obra deficiente. Las causas de falla más comunes que se presentan en los cables, una es, por ejemplo, hablando de los accesorios, ya sea en aceites impregnados, en cables con aislamiento de papel impregnado en aceite, que se conoce como los PIL, pues hay un decremento en el nivel de aceite. En una terminal en palma hay penetración, hay cavidades, por lo tanto todo eso se le atribuye a la mano de obra deficiente y al medio ambiente. En el aislamiento, hablando del conductor, pues tenemos un secado en el aislamiento, hablando de los papel impregnados en aceite, pero también tenemos la presencia de arborescencias acuosas. Todo esto ocasionado por el medio ambiente y la mano de obra deficiente. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, conductores con rasgaduras. Aquí tenemos empalmes que están un poco desalineados. Aquí les comentaba de los cables PIL, que son los impregnados de aceite, cómo se ve la resequedad en el papel. Los cables XLP modernos no deben de tener tales defectos como son estos: arborescencias acuosas invertidas, impurezas, delaminaciones, rebabas de la capa semiconductora y huecos. Hoy en día, por su forma de fabricación, tales defectos ya no se presentan, ya que no se hacen como antes, como los papel aceite, sino se hace por extrusión del aislamiento de manera uniforme y se eliminan los defectos que les mencioné. ¿Qué es una descarga parcial? Pues en ingeniería eléctrica una descarga parcial es un arco eléctrico que se produce en una parte de un dieléctrico, ya sea sólido o líquido, bajo el estrés o un esfuerzo eléctrico. Producto de presencia de un alto potencial, dicho arco o ruptura dieléctrica no cruza el espacio entre los conductores. Realmente se genera dentro del aislamiento, como si fuera un pequeño chisporroteo, arco, chispa, dentro de las cavidades. Pero la definición para el ambiente en el que estamos hablando, que son los cables de potencia o los de media tensión, está definido por la IEEE 400.3, en donde es un pequeño arco o descarga eléctrica que ocurre en un defecto en el aislamiento y no cruza el aislamiento entre los conductores. Las descargas parciales se pueden localizar en diferentes elementos. Es decir, si vimos bien en la prueba de tangente delta, teníamos una corriente resistiva. Esto es debido a los posibles huecos o pequeñas arborescencias eléctricas que se están creando en nuestro cable. Podemos observar que si esos pequeños huecos o esas pequeñas arborescencias eléctricas van creciendo, van generando esto, ramificaciones, carbonizaciones, inclusivemente creando un rayo de adentro hacia afuera, una falla eléctrica. Existen diferentes tipos de descargas parciales, por ejemplo, los de efecto corona, las descargas superficiales, delaminaciones, descargas internas, conexiones flojas y arborescencias eléctricas. Y les pregunto, ¿una arborescencia acuosa generará descargas parciales? ¿Ustedes qué me dirían?
Pues por supuesto que no generan, porque es una electrooxidación del polímero debido al ingreso de humedad. Es ese arbusto que vimos como mancha que se va formando en el aislamiento XLP o EPR. A menos que esta arborescencia acuosa, con el paso del tiempo, genere una arborescencia eléctrica, pero por muy pequeña que sea esta arborescencia eléctrica que genere, el instrumento, las tecnologías o los equipos de prueba la pueden detectar. Los parámetros o características de una descarga parcial son varios. Vamos a mencionar los tres más importantes. Muy importante el voltaje de ignición de la descarga parcial, el voltaje de extinción de la descarga parcial y el valor de la descarga parcial. ¿Cuántos picocoulomb tiene mi descarga parcial? Y la cantidad de descargas parciales que se nos dan en un punto específico del cable. La forma del voltaje aplicado, que es una derivada del voltaje con respecto al tiempo. Cuando vimos en la prueba BLF, es un voltaje constante durante un tiempo de prueba determinado, para ver si pasa o no pasa. En descargas parciales, utilizamos diferentes formas de onda, ya sea sinusoidal, coseno o una onda amortiguada. Eso se menciona en la normatividad y cada una tiene la propia. Debe de ser una forma de onda cercano a los 60 Hz, el cual se limitará para pruebas de mantenimiento a 1.7 veces el voltaje de fase a tierra. ¿Cómo medimos las descargas parciales? Se utiliza un voltaje de corriente alterna amortiguada, DAC por sus siglas en inglés, en donde aplicaremos una forma de onda y vemos cómo se va atenuando con el paso del tiempo, y así ver el voltaje de ignición y el voltaje de extinción de la descarga parcial. Normalmente las tecnologías hoy en día aplican una onda amortiguada entre los 100 a los 500 Hz aproximadamente. El procedimiento de medición de las descargas parciales en un cable es primeramente la calibración. Esto para eliminar el ruido eléctrico que tengamos en nuestro entorno. Se va haciendo escalones de voltaje hasta llegar a 1.7 veces el voltaje de fase tierra para pruebas de mantenimiento y 2 veces el voltaje de fase tierra para pruebas de puesta en servicio o de aceptación. Con estos escalones de voltaje encontramos tanto el voltaje de ignición de la descarga parcial como el voltaje de extinción de la descarga parcial. Si observamos durante las mediciones que el voltaje de ignición y el de extinción están por arriba del voltaje de operación o nominal, pues no se requiere alguna acción correctiva. Pero si observamos que la diferencia del voltaje de ignición y el voltaje de extinción es de valor muy alto, o incluso que el voltaje de extinción esté por debajo del voltaje de operación o nominal, necesitamos realizar mediciones más frecuentemente o incluso monitorear por un periodo mayor las descargas parciales. Y al último, sin embargo, si durante la prueba obtenemos voltajes de ignición y voltajes de extinción por debajo de voltaje nominal o de operación, pues se requiere acción inmediatamente. Para localizar las descargas parciales, utilizamos el principio o método de reflexometría, que es similar a cómo se localizan los aviones cuando están en pleno vuelo. Por eso debemos conocer la velocidad de propagación de cada tipo de cable de potencia. Esto lo especifica cada fabricante de acuerdo a la clase, el calibre, el material aislante y el material de conductor. Típicamente la velocidad de propagación en un cable de media tensión está entre los 80 a los 85 metros por microsegundo. ¿Cómo funciona la reflexometría? El instrumento inyecta un pulso, el cual donde se origina una descarga parcial, va a viajar esa onda inicial con un tiempo 1. Sin embargo, hay otra onda que se fue hasta el final del cable y volvió a regresar, el cual va a llegar retardada con un tiempo 2.
Esa diferencia de tiempo entre el tiempo 2 y el tiempo 1 lo multiplicamos por la velocidad de propagación de nuestro cable, nos da la localización de la descarga parcial. Por ejemplo, si yo tengo un cable con una velocidad de propagación de 80 metros por microsegundo, en donde a lo mejor tengo dos descargas parciales, una a 2 microsegundos, bueno, donde se midieron dos diferencias de tiempo, una a 2 microsegundos y otra a 3 microsegundos. Pues yo por esa velocidad de propagación que ya conozco, puedo saber que a 160 metros voy a tener una descarga parcial y a 240 metros voy a tener otra descarga parcial. Así funciona el principio de reflexometría y así es como las tecnologías localizan las descargas parciales. A continuación, veremos un ejemplo donde vemos las gráficas, los resultados y las mediciones de descargas parciales en un sistema trifásico de cables, donde observamos que la fase A es de color rojo, la fase B de color amarillo y la fase C de color azul. En este caso encontramos descargas parciales a 200 metros aproximadamente en la fase A y a los 350 metros aproximadamente en las fases B y C. ¿Qué encontramos a esas distancias? Pues empalmes. Resulta que estos empalmes se encontraban con contracción incompleta o mal contraídos, por lo que se realizó su reemplazo de manera inmediata. Una vez que se reemplazaron los empalmes, se volvieron a hacer mediciones de descargas parciales, con lo cual ya no se observó ninguna que fuera de gravedad. Ahora observamos el caso número 2, el cual también es un circuito trifásico. En este caso, los tres conductores se le hicieron pruebas de tangente delta y se observó degradamiento en los cables. Posteriormente se realizaron mediciones de descargas parciales y las hay porque ya está envejecido, debido a muchas causas, como les dije, la humedad, arborescencias o cosas muy graves, inclusive pequeñas arborescencias eléctricas. Y todas esas van a representar descargas parciales. Si esas descargas parciales no son repetitivas, se muestran de manera tenue, como se observa aquí. Y las que son repetitivas, de manera más fuerte. Así yo puedo discriminar si una descarga parcial es repetitiva, es repetitiva en un punto, por lo que si solo observamos las descargas parciales significativas, nos quedaría así, donde ya podemos saber que a 0 kilómetros hay un problema y aproximadamente a unos 1900 kilómetros hay otro problema. En esta ocasión, había descargas parciales al principio y a los 1800 metros en las fases B y C. Encontramos en las fases B y C empalmes mal ejecutados o mal elaborados, donde les faltaba la pasta o resina que sirve para la prevención del estrés en el conductor. Esto lo especifica el fabricante y lo especifica el tipo de empalme que se utilizó. Pero para las descargas parciales que hubo al inicio, se determinó que era debido a los soportes propios del cable, en donde por un torque excesivo en las abrazaderas se deformó o delaminó todo el aislamiento. Ese es el cable de la fase A, pero ese mismo problema se encontró en otros cables diferentes. Las descargas parciales tienen un límite o valor para ser consideradas críticas o no críticas. A la fecha no hay ninguna norma o estándar que mencione dichos niveles o valores, pero sí hay diferentes guías, documentos técnicos, papers, incluso hay muchas investigaciones que dan unos valores como referencia, en donde si yo tengo descargas parciales en mi aislamiento, hablando de solamente el conductor, si es de papel impregnado con aceite, no debo de permitir más de 10,000 picocoulombs. Si es de aislamiento EPE, EPR o XLP, no debo de permitir más de 20 picocoulombs. En una terminal, ya sea terminal seca o terminal termocontrátil o contrátil en frío, no debo de permitir en la seca más de 3,500 picocoulombs y en la termocontrátil o contráctil en frío no más de 250. Pero no solamente tenemos referencias por los niveles de descargas parciales,
sino también por la condición en la que está nuestro cable. Por ejemplo, si yo tengo descargas parciales por arriba de 1.7 veces el voltaje de operación, tengo que realizar pruebas de descargas parciales cada 10 años. Pero en circuitos muy importantes o muy críticos en mi sistema, tengo que hacerlas cada año o cada 2 años. Si yo tengo presencia de descargas parciales de 1.7 a 1.3 veces el voltaje nominal, yo tengo que hacer descargas parciales de cada 3 a 5 años. Después, si yo tengo descargas parciales o se me presentan descargas parciales de 1.3 veces hasta el voltaje nominal o de operación, tengo que realizar mediciones de descargas parciales al menos cada 2 o 3 años. Y ya cuando tengo descargas parciales por debajo del voltaje nominal o de operación, tengo que realizar descargas parciales cada año. En resumen, ya para concluir toda la presentación, la prueba BLF es el estado del arte en cuanto a pruebas para cables de media tensión. Es efectiva como prueba de puesta en servicio. Ha demostrado durante más de 20 años que es una prueba confiable y que si se escoge el voltaje y el tiempo de prueba adecuados, los problemas severos se convertirán en fallas durante la prueba y no causa daño en segmentos en buen estado. Sin embargo, no nos provee información sobre las condiciones integrales de aislamiento, como la pérdida dieléctrica, la presencia de arborescencias acuosas, si el aislamiento está envejecido o degradado. Para esto tenemos que recurrir a la prueba de tangente delta, en la cual el valor de tangente delta es un número dimensional, ya que es la relación entre la corriente resistiva y la corriente capacitiva. Conforme el cable envejece, la resistencia de aislamiento decrece, la corriente resistiva se incrementa y por lo tanto incrementa el ángulo delta. Las mediciones se deben comparar con las tablas de la normatividad 400.2. Sin embargo, como les mencioné, un incremento en el valor de tangente delta con el paso del tiempo y en función del nivel de voltaje de prueba, nos da un mayor panorama de la tendencia del envejecimiento que se está presentando en nuestro sistema de cables. Por eso es muy importante el historial de pruebas. Para las descargas parciales existen dos métodos. El método convencional, que es el que vimos, que es fuera de línea, pero también existe el método no convencional. Por ejemplo, hay tecnologías como UHF, que a través de sensores, testes de núcleo partido, podemos medir descargas parciales, pero a frecuencia de operación solamente y con nivel de voltaje de operación solamente. En el método convencional se usa capacitor de acoplamiento para efectuar la medición de descargas parciales. Este capacitor de acoplamiento es el que genera la onda amortiguada, donde yo ahí puedo localizar y es muy importante medir el voltaje de ignición y el voltaje de extinción de las descargas parciales. Las ventajas de implementar tanto las pruebas preventivas y las pruebas predictivas o de diagnóstico a nuestro sistema de cables de media tensión o cables de potencia son muchas. Por ejemplo, se incrementa la confiabilidad de nuestro sistema. Evitamos paros no programados, los cuales repercuten en costos ya sea operativos o de producción. Implementamos una mejor estrategia de mantenimiento. Se provee el estado general del aislamiento y sus accesorios como empalmes, terminales, derivaciones, etc. Cumplimos con la normatividad. Hablando aquí en México, debemos de cumplir con la NOM 001C de 2012, que es de instalaciones eléctricas, y también con el PEC. El PEC es el procedimiento de evaluación de la conformidad vigente y a través de este podemos obtener un dictamen de verificación de instalaciones eléctricas de cumplimiento, que luego nos los exige ya sea Protección Civil o alguna aseguradora. También una de las ventajas es que evitamos interrupciones, desconexiones y perturbaciones. También ahorita aquí en México con el tema del cumplimiento del código de red, en donde se debe garantizar la continua operación de un centro de carga o de una central eléctrica, no debemos desconectarnos del sistema eléctrico en condiciones estables, pero también no debemos exportar alguna perturbación al sistema eléctrico o la red eléctrica.
La normatividad o estándar que utilicé o que hice referencia durante toda esta presentación, pues es de la IEEE 400, en la cual tenemos la 400.1, que se nos habla de las pruebas de corriente directa. Ahí viene pruebas de resistencia y aislamiento y pruebas de high-pot. La 400.2, que se nos habla pruebas a muy baja frecuencia y pruebas de tangente delta. La 400.3 se nos habla de pruebas en campo de descargas parciales. Ahí se especifica los números de pulsos, se especifica la forma de onda que pueden ser sinusoidal, coseno, etcétera. La 400.4, ahí hace mucho énfasis de la onda amortiguada, de donde se especifica el voltaje de ignición, de extinción, las magnitudes de descargas parciales. También se especifica cómo se ejecuta o cómo se realiza o se inyecta la forma de onda DAC. De hecho, hay otras normas. Por ejemplo, está la SIGRE, la 852 y 853, que nos hablan de las técnicas nuevas que hay de pruebas a cables de potencia. También hay otra que es de la SIGRE, la 493, si no mal recuerdo, 495. Esa nos habla de las arborescencias acuosas. Está muy interesante ese documento. Inclusivemente hay de descargas parciales de la SIGRE. También nos habla ahí de descarga parcial, pero de manera general, en equipos eléctricos o dispositivos. Vimos que hay diferentes aislamientos, ¿no? Los PIC, los papel impregnados del aceite, los polímeros, que son ya sea el EPR o el XLP, en donde para los PIL, como eran de muy viejos, por eso es que salió este estándar, la 400.1, porque les aplicaba mucho las pruebas de corriente directa. Con el paso del tiempo, la evolución de la tecnología, el diseño de los cables, pues se implementaron los polímeros, donde no les podemos aplicar las mismas pruebas de corriente directa debido al comportamiento que generan, el daño destructivo que provocamos en el aislamiento de estos cables. Por lo tanto, se desarrolló la norma 400.2, que se habla de pruebas BLF y de tangente deltas, y ya conecta con lo más reciente, pues son las pruebas de descargas parciales, que ahí se documenta en la 400.3 y en la 400.4. Con esto concluyo mi presentación. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Les dejo mis datos de contacto para cualquier consulta, duda, alguna información que requieran en un futuro. Dejo un espacio de preguntas, las cuales mi compañera, la licenciada Fabiola Aparicio, administrará. Ingeniero Díaz, muchas gracias. Pues bien, ahora sí, ¿alguien tiene preguntas? Pueden levantar su mano desde la aplicación y así pueden decirla para que sea más práctico y didáctico la consulta. Hugo, buenos días. Habla el ingeniero Segovia. Pues bastante buena la presentación, muy interesante y muy clara. Muchas gracias, ingeniero. Un saludo por allá a todos. Gracias igualmente por allá, el ingeniero. Juan Gámez, por ahí tiene una pregunta, por favor, Juan, si eres tan amable. Sí, perdón. Buenas tardes. Ingeniero Hugo, en caso de instalación de nuevas terminales de media tensión en cables de potencia, en este caso XLP, ¿es válido un proceso de lijado y afectaría en caso de hacerle pruebas de BLF? De hecho, no es recomendable hacer tanto proceso de lijado. También es como te menciono, ahí interviene mucho la mano de obra. Entonces, por lo tanto, si ese proceso de lijado, a veces yo he visto que lo hacen para que la terminal, una contráctil en frío, selle de mejor manera. Pero, sin embargo, si está mal elaborado, como lo digo, y obviamente está mal ejecutado,
obviamente en una prueba de BLF, pues puede ser que esa terminal falle y se ocupa hacer su reemplazo. O inclusivemente si hacen prueba de descargas parciales y ven que detectan o se detectan descargas parciales al inicio o al final del cable, que son las terminales, pues obviamente eso nos indicaría que la terminal estaría mal ejecutada. Muchas gracias. Ulises Viera, si gustas hacer tu pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hugo, yo tengo una pregunta. Cuando el cable está empezando a generar arborescencias en el aislamiento o algo así, ¿eso se puede ver en el sistema? O sea, ¿hay incrementos de corriente que se pueden medir de alguna forma sin hacer las pruebas? ¿O tiene que ser solamente con los equipos que mencionaste, con las pruebas de VLF y eso? Ahí lo vamos a ver. De hecho, para ese caso de arborescencias, obviamente no hay, por decirlo, con prueba de resistencia de elemento no se podría detectar. Realmente si queremos ver arborescencias acuosas, la prueba que nos diagnostica la integración, la condición de ese cable será la prueba de tangente delta. Sin embargo, si hay arborescencias eléctricas muy pequeñas, la que nos detectaría sería descargas parciales. A menos que hubiera esas dos, tanto la acuosa o la eléctrica, que fueran muy graves o de dimensiones muy críticas, pues cuando le hagamos la prueba BLF, pues esas arborescencias pues van a salir, pero van a salir en una falla eléctrica, pero durante una prueba. Que eso no afecta porque os iba a salir durante la prueba o iba a salir durante estuviera en servicio. Ok, pero entonces quiere decir que ese tipo de disturbios realmente no se pueden medir. O sea, con tus medidores que tienes ahí o tus relevadores no lo vas a ver. No, no lo vas a ver. Inclusivemente, a veces, como les dije, con el método no convencional de descargas parciales, se mide solamente a frecuencia y voltaje de operación. Sin embargo, si yo quiero ver o diagnosticar esas arborescencias eléctricas utilizando onda DAC, yo estoy incrementando ese voltaje. De hecho, todas las tres pruebas, tanto BLF, descargas parciales y tangente delta, es una prueba de sobretensión. Estamos excediendo el voltaje de operación y por lo tanto hacemos que sea más sensible tanto para detectarlas como para provocar su posible falla ante diversos puntos débiles que estén presentes en el cable. Solamente con esas. Ok, enterado, Hugo, gracias. O sea, ya cuando lo ve un relevador es cuando sería falla, pues, o sea, cuando opera la sobrecorriente, pero sí estamos hablando de una falla. Sí, o sea, ya tronó el, el aislamiento. Es correcto. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, buenos días, Misael, ¿cómo estás? Ingeniero Misael, como que no se escucha ahorita. Igual y nada más quería saludarte. Bueno, en lo que lo escuchamos, tenemos todavía espacio para una pregunta más. Tenemos a muchos de nuestros clientes presentes, gracias por acompañarnos, y también tenemos algunas personas externas. Si gustan anotar su correo en la parte del chat para poderles enviar la presentación. De igual manera, en esa parte voy a colocar ahorita un enlace para una encuesta. Nos harían un gran favor en poder contestar las preguntas. Son solamente 7 preguntas que nos ayudan a mejorar el servicio hacia ustedes. A ver si de una vez por ahí alguna otra pregunta. Cuando no hay preguntas es cuando me pongo a pensar de que una de dos, o me di a entender muy bien, o la otra, o no me di a entender nada.
Desactivar. Bueno, muy buena presentación, Hugo. Buenas tardes a todos. Soy Carlos Godínez, gerente de ventas. Muchas gracias a todos los que nos ofrecieron sus minutos. Agradecerles el tiempo que nos dieron y nos ofrecieron, a todos nuestros clientes como a los amigos y compañeros que están con nosotros. Espero sigan con nosotros en futuras pláticas que les estaremos informando. Y pues esperamos ahí en las encuestas que nos va a